Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo Hipermega Red. Bueno, la anterior vez vimos cómo llevar de 3D Max a Archicad y después llevar de ahí a D5. Ahora, ¿cómo llevamos de 3D Max a SketchUp? El método más sencillo que tenemos nosotros los usuarios de D5 es simplemente venir acá y decirle que lo transforme en un archivo de SketchUp. Le damos a exportar sin tocar nada. Lo nombramos. Listo. Va a exportar, toma su tiempo. Este método tiene unas, no sé cómo llamar, tiene unas falencias. Ya vamos a ver primero qué es lo que toda la gente, o la mayor parte de la gente hace con los archivos y qué diferencias hay con llevar directamente el modelo. Esa ya lo he guardado, voy a ir donde lo he guardado, lo voy a abrir. Este es mi otra pantalla, ya le he dado a abrir. Está abriendo. Voy a dar a aceptar. ¿O no? Ok. Eso es simple de editar acá. Perfecto. Lo primero que tienen que hacer siempre es comprobar. Venir acá y sacar monocromo. ¿Ya? Esta es la barra de estilos, si no me equivoco. Sacan la barra de estilos y le dan monocromo acá. Y van a poder ver las caras que están invertidas. Aquí tenemos unas cuantas. Estas, digamos. La seleccionan. Un doble clic. Seleccionan todo. Clic derecho. Invertir cara. Listo, eso les evita errores, ¿no? Eso tendrían que hacer con todas estas caras. Eso también. Acá también. Clic derecho, invertir cara. Y así, ir corrigiendo todo. Esa es una recomendación básica, siempre hagan eso. Voy a ponerlo normal. Vamos a llevar a D5 a ver cómo se comporta. Voy a llevarlo así, después voy a limpiar el modelo. Vamos acá a vincular a D5. Esa ya lo importó. Fíjense acá cómo se notan lo faceteado del modelo en la llanta. Ya. Ahora vamos a importar directamente desde el modelo de 3D Max. Voy a abrir. Esto demora un poquito más, pero nos va a servir para ver claramente las diferencias entre un proceso y el otro. Ahí está. Voy a colocarlo. Simplemente doy doble clic acá. A cargar. Y lo voy a colocar bastante cerca. Digamos que acá. Y fíjense la diferencia. Se nota completamente la diferencia entre un modelo y otro, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vámonos acá, vamos a esconder el de 3D Max. Encima, muchos hacen esto. Encima, muchos vienen acá y es una buena idea también. Venir a extensiones, tener el cleanup. Y le dicen clean. Y limpian esto. Eso lo que va a ser corregir un poco el modelo, va a limpiar las caras que no son necesarias y también los bordes que no son necesarios. Va a alivianar el modelo, pero
lo hace bien. Lastimosamente, a mi modo de ver, nosotros metemos un modelo de estos para que se vea bien, ¿no? Metemos tanta geometría a nuestro archivo para que se vea bien, y como estamos mal que bien optimizando la geometría, se va a ver más faceteado todavía. Yo creo que no vale tanto la pena hacer este proceso. Habría que buscar otra forma de llevar el 3D Max a SketchUp. Esta no me parece una buena idea, la verdad. Vamos a ver acá. Sigue trabajando. Vamos a ver cuántas caras lo llega a limpiar. Este cleanup es un plugin gratuito. Entran a las extensiones y buscan cleanup, y en sus requerimientos les va a pedir instalar una librería que también es gratuita. Es una librería TT, si no me equivoco. Buscan eso, instalan primero, después instalan el cleanup y ya funciona. Es completamente gratuito. Sí, es una buena idea cuando ustedes traen archivos de Archicad a SketchUp. Una buena idea. Lo primero que uno tiene que hacer es limpiar el modelo. ¿Por qué? Porque Archicad no trabaja con cuadrángulos, trabaja con triángulos. Entonces, de volverlo cuadrángulos, se encarga esto, ¿no? De limpiar el modelo de líneas innecesarias. Se encarga este cleanup. Vamos a ver. Este ya terminó. Bueno, redujo un montón de caras, un montón de bordes, y le tuvimos cerca de 3 minutos de hacer esa corrección. Vamos a aceptar. Está perfecto, todo está bien. Vamos a D5 y vamos a actualizar esto para ver si es que, no sé si está en tiempo real. Está sincronizando ahora. Vamos a ver si es que cambia algo. Si logramos percibir que cambia algo. La verdad es que no noto nada. No se nota, lo optimiza bastante bien. Pero sí, de entrada tenemos este problema, ¿no? Se nota demasiado, y hay modelos en los que va a ser un problema. Y en realidad, como les decía antes, nosotros llevamos estos modelos complejos para que se vean bien, y no tiene ningún sentido ir por el camino en el que no se ven tan bien, ¿no? Esa es mi recomendación. Básicamente lo que tendrían que hacer es dejar los espacios. Si quieren este modelo de 3D Max, dejan el espacio, pueden llevárselo a SketchUp, pero ocultan la capa y lo reemplazan directamente en D5. Principalmente si es protagonista, ¿no? Fíjense que, a ver, vamos a ver desde acá. Solamente si le prestas mucha atención a esta distancia se llega a notar, ¿no? Entonces, si nosotros estamos sacando un render desde acá, ya no se nota absolutamente nada. Pero si está en un primer plano, sí que se nota. Sí que se nota, y sí hay diferencia. Entonces, tienen que ustedes optimizar sus recursos y también su tiempo, ¿no? Saber más o menos desde dónde se va a ver la motocicleta. Tal vez si es un florero y si hacemos o está en un primer plano en la composición, si vale mucho más la pena ir por el camino largo o traerlo directamente desde D5. Esa forma de trabajar es correcta o no, dependiendo de lo que ustedes van a hacer, dependiendo de cómo van a usar. Ahora, si van a hacer animación, que es para lo que se está usando D5, yo creo que se usa mucho más para animaciones, como Lumion, como todos estos, por la velocidad. Muy probablemente empieces con la moto lejos, pero
tal vez te llegues a acercar o llegues incluso a pasarla, ¿no? Y ahí sí vale la pena meter un mobiliario con excelente calidad. Eso es. Este es el video de hoy. Les dejo con los assets. Bueno, ¿qué tenemos en este pack? Pack de camas, como ya han visto, principalmente camas. Tenemos 24 assets en total. Están disgregadas varias cosas. Están también los veladores y una cómoda, muy bonitos, todos de una calidad excelente. A ver qué voy a pedir para este pack. Simplemente no se olviden, primero que nada, comentar, y les recomiendo que hagan sus 2 comentarios seguidos. No importa si todavía no está habilitado el 80% del pack, hagan sus 2 comentarios seguidos, porque yo busco así, se me facilita más y evitan que esté cometiendo el error de que piensen que han comentado una sola vez. Mejor que coloquen comentario A, comentario B y se acabó, no necesitan hacer nada más específico. Ahora, los que no quieren esperar a que se cumplan los requisitos, tienen mi Patreon, $1.50, 3 meses de contenido, el mes que se suscriben y 2 de historial. Y si quieren todo el historial, pues por $5 tienen absolutamente todo a disposición, incluidas las librerías de Lumio. Esas son sus opciones. Voy a colocar el link del 80% del pack cuando el video llegue a 700 vistas y 70 likes. Sin más, nos vemos el siguiente domingo. Chao. Curso de Archicad 27. En este curso aprenderás desde cero la forma correcta de usar Archicad. Aprenderás con un ejemplo práctico que te servirá de base para tus proyectos siguientes, creando una plantilla donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto. Puedes adquirirlo en 2 plataformas. La primera es Patreon con una suscripción mensual y la segunda YouTube con un solo pago sin límite de tiempo. Si necesitas más información, comunícate por WhatsApp.